y superficie ocular que va del mes de septiembre a octubre. El día de hoy contamos con la ponencia de la médico residente de primer año, Andrea Conde, que nos va a estar hablando sobre la embriología de la córnea y la porción anterior del ojo. Un poquito para hablar sobre el currículum de la doctora Andrea. La doctora Andrea es médico egresado de la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo y se encuentra realizando el residentado por la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Andrea, por anticipado te doy las gracias y te dejo a cargo de la ponencia. Muchas gracias, doctora. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en el curso y esperemos que nos acompañen durante todo el curso. Para iniciar, hoy día vamos a hablar sobre la embriología de la córnea y la porción anterior del ojo. Bueno, para iniciar, primero debemos hablar, les voy a mencionar algunos de los mecanismos morfogenéticos por los cuales una célula, que es obviamente nuestra célula fecundada, el óvulo fecundado, se llega a diferenciar en 230 tipos de células en el cuerpo humano. Es así que existen mecanismos dentro de los cuales en el ojo el que predominantemente se da es la inducción, que es cuando una estructura embrionaria ejerce influencia sobre un tejido para que éste obviamente pueda generar migración celular o pueda generar diferenciación celular. Luego también tenemos, dentro de otro mecanismo morfogenético, tenemos el crecimiento, que es el aumento tanto de las dimensiones espaciales y en peso de las células, tanto sea de un órgano o de un tejido. También tenemos el mecanismo que es de diferenciación, en el cual una célula adquiere características propias de un tejido del que nace, y obviamente para generar una nueva función, y también de esta puede derivar un nuevo tejido, con características muy diferentes, ¿no? Tenemos también el proceso de migración, que es por el cual existen un grupo de células que van a, obviamente, trasladarse de un lugar a otro para formar estructuras, y obviamente con esto es que se forma pues nuestra distribución corporal. Y el último mecanismo que les quiero mencionar es el de la muerte celular programada, que es un mecanismo importante en realidad, ¿no? Por el cual existen, obviamente las células reciben una inducción en la cual desencadenan una serie de cascadas bioquímicas que hacen que estas células generen procesos de apoptosis y desaparezcan, que también es un proceso importante, ya que lo vamos a ver más adelante, se los voy a mencionar. Entonces, esto sí, por ejemplo, en el ojo, como les decía, el mecanismo morfogenético que mayormente se presenta es la inducción. Es así que, por ejemplo, la notocorda, que es la que va a formar el tejido del sistema nervioso periférico y todo lo que es médula y nervios espinales, va a estimular que se forme obviamente el ectodermo, y este ectodermo forma esta placa neural del ectodermo se invagina y forme el tubo neural. A su vez, este tubo neural, por la expresión de algunos genes, va a generar que se forme una vesícula óptica, que es el inicio de la formación de nuestro ojo. A su vez, esta vesícula óptica es un inductor secundario que va a hacer que el ectodermo, que está cerca de la vesícula, se vuelva a invaginar y forme el cristalino, y primero la placa y luego el cristalino. Y a su vez, este cristalino se comporta como un inductor terciario para que el tejido ectodérmico que esté cerca se diferencie y forme un epitelio córneo. Entonces, vamos a ver más adelante que todo es una cascada, obviamente, de reacciones que se van produciendo, y que cuando falla alguna de ellas, obviamente van a haber algunos trastornos, enfermedades que se van a presentar en la vida adulta o al nacer, que son congénitos algunos. Bien, vamos a recordar primero la embriología, ¿no? Como sabemos, el primer día se genera la fecundación del óvulo espermatozoide, nos convertimos en mórula a partir del segundo día, la fecundación se produce, la implantación, como ya blastocisto, que ya es una capa con una cavidad, se produce al séptimo día. Al octavo día ya se forma la placa bilaminar. Al 14º día se forma la placa bilaminar, en la cual de la parte central es donde se va a formar el embrión. El día 16, ya la placa bilaminar ya se transforma en una placa germinal trilaminar,
que contiene el epiblasto, el mesodermo y el hipoblasto. Y posteriormente esta capa trilaminar va a tener un proceso de rotación de los bordes y van a generar al final al día 22 van a generar que se forme tanto el ectodermo, el mesodermo, que es la parte interna, y la parte interna, que es el endodermo. En este punto es bastante importante porque aquí vamos a ver un poco ampliado. Aquí es un poco más ampliado en la imagen anterior, que este es el ectodermo superficial, del cual obviamente habíamos dicho que no, recibe una inducción para que se invagine y forme el tubo neural. Aquí vienen a tallar dos células importantes. El tubo neural, que es de donde va a salir el primordio ocular, y las células mesenquimales que están aquí unidas en la unión entre el mesodermo superficial y el tubo neural o ectodermo neural. Estas células de la cresta son importantes y quiero que lo recuerden porque son células que van a migrar. Esta migración de las células van a dar origen a varias estructuras que más adelante las vamos a ir hablando. Es importante también que estos pliegues del neuroectodermo se van a juntar y se van a fusionar aquí y luego se van a separar. Y al final van a ser dos estructuras separadas a partir de las cuales aquí en este interín central se va a formar el ojo. Esta migración de las células del mesénquima no solamente se producen aquí, que este es un corte a nivel más o menos del octavo, noveno somita, ¿no? Pero el ojo obviamente se va a formar aquí, a nivel del prosencéfalo, en el embrión. Entonces, vamos a ver que la migración es en ese sentido, ¿no? De posterior a ventral. Y van a abrigar las células tanto de la cresta neural, que son las células que les mencioné aquí, que se ubican aquí, y también van a influir las células paraxiales, que son estas células naranjas que la van a ver, que son el mesodermo paraxial. Muy bien. Entonces, aquí obviamente ya lo vemos un poco más esquemático, que era lo que les decía, ¿no? Que el embrión del disco trilaminar se invagina y forma obviamente esta estructura. Repetimos, el neuroectodermo superficial, el mesodermo paraxial, las células de la cresta neural y el tubo neural, que son básicamente estas tres estructuras que van a dar origen al ojo, ¿no? Muy bien, entonces, como decíamos, la imagen anterior está el corte a nivel del octavo noveno somita. Sin embargo, esta fusión todavía en la parte superior, aquí a nivel del prosencéfalo, todavía no se ha unido. Y sin embargo, antes de que se unan estos dos pliegues, ¿no? Que son, si hacemos un corte transversal, es esta imagen, vamos a ver que ya se empiezan a generar un surco aquí a estos lados. Normalmente debería ser circular, como les mostré a un inicio, aquí, ¿no? Sin embargo, aquí en esta zona se empiezan a generar unos surcos, que son los surcos ópticos. Con el paso de los días, estos dos pliegues se van a juntar y se van a cerrar. Y a ambos lados, estos dos surcos se van a convertir en las vesículas ópticas, que son el inicio de la formación del ojo. Posteriormente, así como vemos, estas vesículas que se están formando aquí van a tener contacto con el exterior, que dijimos que era el ectodermo, ¿no? Y este ectodermo va a generar cambios de diferenciación que vamos a ver más adelante. Y después de que esto de aquí se va a empezar a diferenciar, va a generarse un proceso de invaginación, tanto de la vesícula que se formó como de la diferenciación aquí del ectodermo, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí. Vamos a ver que se imaginan ambas estructuras, haciendo que la vesícula inicial se convierta en una copa, ¿no? Como en una copa, con un tallo, y obviamente esta parte de acá, posteriormente, con el paso de los días, se va a generar el cristalino, y esto de acá va a generar la parte posterior del ojo, la retina, el tallo óptico, y bueno, demás estructuras que vamos a detallar más adelante. Es así que, bueno, inició el día 22, ya para el día 27, ¿no? Tenemos ya ectoscópicamente o en imágenes del embrión, ya se puede diferenciar la vesícula óptica. Y este de acá es un corte, ¿no? Un corte que se genera aquí, se ve a nivel de la vesícula. Igual, este es el ectodermo superficial.
Este es el ectodermo neural o el peroneural y esta es la copa que hemos visto que se está formando. La migración de las células del mesodermo, de la cresta neural, las células del mesénquima es en naranja, ¿no? Y aquí dijimos, esta vesícula, al estar cerca a la placa, va a generar que esta placa se engruese y se denomina la placa del cristalino. Y obviamente dentro de la vesícula, obviamente está, en este caso, vacía. Este crecimiento de la copa no es un crecimiento así como lo vemos aquí uniforme, sino que aquí vamos a ver, esta copa tiene una extensión asimétrica. Mayormente va a crecer con más facilidad en la parte posterior y hacia la parte ventral va a quedar una fisura. ¿Por qué? Porque el crecimiento no es igual en toda la elongación, ¿no? de la copa. Entonces, esta fisura es importante. ¿Por qué? Porque a nivel de esta fisura van a ingresar, aquí abajo vemos, bueno, esto no es tan esquemático, pero en realidad estos vasos ingresan por aquí, por debajo. Estos son los vasos yaloideos, ¿no? que derivan de la arteria oftálmica, es una rama de la arteria oftálmica, que ingresa hacia la parte interna de la copa, que va a irrigar, obviamente, las células de la formación del cristalino, para que esto obviamente pues crezca y se diferencie, ¿no? Muy bien. Entonces, ya hacia el día 37, tenemos vemos aquí que el espacio, ¿no? que se generaba aquí en la copa, ¿no? La copa se empieza a imaginar, igual que el ectodermo, para formar aquí el cristalino y la retina. Esta parte externa va a ser el epitelio pigmentario de la retina y la capa interna se va a conformar el epitelio neural o la retina neural. Entonces aquí vemos ya que está mucho más definida la formación del ojo. Vemos que ya aquí el cristalino se ha separado por completo del epitelio. Y es así que ya tenemos, aquí ya podemos empezar a diferenciar qué se va a formar en cada cosa, ¿no? Como les decía, la retina, el cristalino, el ectodermo que queda de la separación del cristalino va a formar el futuro epitelio corneal. Y con el paso de los días, a nivel del día 44, vemos que este ectodermo se empieza a plegar. Se pliega, ¿por qué? Porque estos pliegues del ectodermo van a generar posteriormente los párpados, tanto superior e inferior, y el fornix de la conjuntiva. Esta es una imagen a nivel de embrión, en el cual es como un resumen de lo que anteriormente hemos visto. El embrión, cuando ya tiene 4 milímetros, se puede ver la vesícula óptica. Cuando el embrión mide 7 milímetros, ya se forma la copa óptica. Y obviamente cuando ya el embrión está de 10 milímetros de tamaño, ¿no? Ya se empieza a formar el tallo óptico, que va a formar posteriormente el nervio óptico, y se cierra, perdón, y se llega a cerrar, a fusionar esta copa óptica que decíamos que tiene que ser de la fisura, con lo cual obviamente ya va a quedar el polo posterior del ojo. Esta es una imagen de biomicroscopía electrónica, ¿no? En el cual aquí se ve claramente, ¿no? Aquí están las dos membranas, bueno, las dos capas, el epitelio pigmentario de la retina, la capa neural, y aquí se está terminando de invaginar el cristalino, ¿no? Esta es la fosa del cristalino y esta de acá es el cristalino que se está invaginando. Y aquí, obviamente, esta fosa se cierra cuando ya se separa del cristalino y queda aquí el futuro epitelio corneal, el cristalino y la retina. Muy bien, entonces aquí tenemos al final, bueno, la semana 8, que es donde termina la morfogénesis, tenemos las estructuras que van a derivar de cada epitelio, ¿no? Del neuroectodermo, pues vemos que van a derivar la capa de la retina, la parte de tallo óptico, axones y células ganglionares. Tenemos que la de la superficie, del ectodermo superficial, van a derivar el cristalino, como el epitelio el epitelio de la córnea. De la parte de las células de la cresta van a derivar la capa que está sobre la retina, que se va a formar
la capa coroidea y la esclerótica, y también de este células de la cresta y del mesénquima van a haber invasiones hacia la parte anterior que van a producir la formación del iris y van a completar la formación de la córnea. Es así que, como les decía, si hay alguna alteración a nivel de la fusión de este surco, por ejemplo, si fuera que este surco no se va a fusionar por completo, va a generar anomalías, ¿no? En este caso, el coloboma. El coloboma viene de la palabra mutilación. Es mutilación claramente porque esta zona no se llega a formar. Entonces, es por definición embriológica, el coloboma está ubicado en la zona ventral, en la zona inferior, inferonasal. Y puede obviamente presentarse tanto coloboma del iris como coloboma del cuerpo ciliar. En el caso del coloboma del iris, este defecto va a afectar aquí al músculo liso y al epitelio pigmentario, ¿no? Porque ya vemos claramente que no se llega a unir. Y cuando hablamos del coloboma del cuerpo ciliar, es también en la cual no se llega a formar los procesos ciliares y presencia de un músculo pequeño, diminuto que se puede ver, ¿no? Normalmente los colobomas suelen ser esporádicos y bilaterales. Y en la mayoría de casos no suelen generar mucha repercusión clínica, pero obviamente sí tiene bastante importancia embriológica, ¿no? En su formación. Entonces, esta es la tabla de resumen en el cual nos indica qué estructuras se van a formar a nivel de qué epitelio. Vemos que el neuroectodermo entonces va a formar nuestra retina y el epitelio pigmentario de la retina, el nervio óptico y los axones de la glía, va a formar el epitelio y los procesos ciliares y la superficie posterior del iris, el esfínter y dilatador del iris, porque estos se forman de estas estructuras, y el vitrio, que obviamente no está dentro de esta exposición, pero siempre es bueno mencionarlo para tener un concepto general. Las células de la cresta neural van a formar la esclera, el estroma y el endotelio corneal, la malla trabecular, el tejido conectivo del iris y los músculos ciliares. Y en la parte posterior, o en la parte un poco más externa, va a formar la coroides. Y del ectodermo superficial, ya vimos que se invagina el cristalino, tenemos el epitelio de la córnea, conjuntiva y párpados, glándula lacrimal y revestimiento de vías lacrimales. Y el mesodermo en general, que es, pues, va a formar vasos sanguíneos a nivel de cabeza, de tronco y en todo el cuerpo. Específicamente en el ojo va a formar el estroma del iris, los músculos extraoculares y todo el tejido obviamente ya de sostén, grasa, tejido conectivo y tanto de la parte orbitaria como de los párpados. Y también en la parte posterior va a formar parte de la formación del vitrio. Entonces, específicamente, ahora vamos a hablar un poquito sobre la cascada genética y estos gradientes que les explicaba, ¿no? Para que esta vesícula inicial que les explicaba, para que se forme el surco y la vesícula, existen muchos genes que tienen implicancia para que se escoja como que la mejor zona en la cual se va a formar esta vesícula. Entonces, todos estos genes están contenidos dentro de estos genes Omibox, ¿no? Que están contenidos en un segmento específico de ADN. Estos segmentos van a codificar 60 aminoácidos, ¿no? Que van a obviamente contribuir a la formación de las estructuras. Y se sabe que los genes más importantes, obviamente dentro de este grupo de genes, es el PAC6, ¿no? Que es básicamente el que inicia y escoge el lugar donde se va a generar la vesícula óptica, y también está el PAC2, ¿no? Que va a influir también en los procesos de invaginación del lente y la formación de la placa del cristalino. Entonces, si por ejemplo, PAC6 se generara fuera, o sea, se generara no en un lugar adecuado, lo que podría pasar es que podría provocar podría provocar la formación de ojos en diferentes lugares, los ojos ectópicos, ¿no? Si fuera que se produce más hacia caudal o más hacia ventral. Y existen obviamente genes específicos que se asocian con defectos oculares también específicos, ¿no? Por ejemplo, la alteración de los genes SOX1, SOX2 y SOX3 van a generar anoftalmia. ¿Por qué? Porque no van a generar que se produzca la placa sensorial, ni la placa de lente, con lo cual obviamente no hay una estructura en la cual la célula del mesénquima se vaya a ordenar,
o no vaya a haber una migración adecuada de las células porque no hay específicamente una estructura hacia donde muevan, ¿no? Como ya les dije, el PAC6 va a generar anoftalmia porque no va, imaginando que no genere una placa neural, no genere adecuadamente la imaginación de la placa neural anterior, no forme el surco óptico, también obviamente va a generar que no se genere adecuadamente un ojo y puede que el niño no se ponga nostalgia. El PIX3 básicamente se expresa para la formación de la vesícula del cristalino, del lente, y obviamente alteraciones en este gen pueden generar catarata congénica, leucoma o anomalía de Peters, que eh, es una coloración blanquecina a nivel central del cristalino, un leucoma. Así también existen, bueno, otros genes que también específicamente generan síndromes específicos, ya que, obviamente, como les decía, hay zonas bastante específicas que se asocian a bastantes genes. Entonces, genéticamente, la determinación de estos genes podrían predecir la formación de algunos síndromes al nacimiento. Ahora, entonces, específicamente hablando sobre la córnea en la cámara anterior, como les explicaba, nos quedamos aquí, ¿no? Que el endotelio, que quedaba el epitelio, el ectodermo o el epitelio superficial, que va a formar el epitelio de la córnea. Y entonces, hay una primera ola de invasión, en la cual estas células mesenquimales van a invadir el espacio entre el cristalino y el ectodermo para formar el endotelio corneal. Se va a formar una fina capa delgada en esta zona y es así como se forma el endotelio. Va a haber una segunda oleada, obviamente en la cual igual llega un grupo de células de la cresta neural que van a formar el iris y parte de la membrana pupilar. Y en la tercera ola, aquí que van a ingresar igual, se van a formar los queratinocitos que van a dar origen al estroma corneal. Entonces, es así que se van a formar las estructuras entre el epitelio y el cristalino. Hacia la séptima semana vamos a ver que hay células que se van a empezar a condensar aquí a nivel entre el epitelio y la zona anterior de la copa para empezar a cerrar estas estructuras, ¿no? Y empieza a formar aquí el ángulo de la cámara anterior. Hacia la 10ª semana, aquí en la parte interna también se van a empezar a formar el conducto de Schlemm y el retículo trabecular también se forma aquí en la parte entre el iris obviamente y la copa, que van a dar lugar obviamente a la malla trabecular. Aquí vamos a ver esquemáticamente ya la invasión, pero ya a nivel celular, ¿no? Como dijimos, el epitelio, que está formado del ectodermo superficial, y el endotelio. A la 7ª semana, en la primera ola se va a formar esta capa, la capa inverne. En la tercera ola va a ingresar en las capas del estroma que van a empezar aquí a formar el estroma corneal. El estroma corneal está formado en este caso por fibras de colágeno que van a crecer en forma de laminillas, lo cual le va a dar la transparencia a la córnea. Entonces, al cuarto mes o el cuarto mes, ya vemos que podemos diferenciar las 4 capas: el endotelio, el epitelio, el estroma y la formación de la membrana de Descemet. La membrana de Descemet que se va a formar a partir del endotelio. El endotelio lo que hace es secretar esta membrana para que se forme a partir de las 11 semanas. Y la última capa en formarse es la capa de Bowman, que se va a formar aquí, debajo del epitelio, ¿no? Que por una condensación que se genera debajo de las células epiteliales. Y es así que vamos a tener las 5 capas de la córnea ya al final del 5º mes. Aquí vamos a ver un poco sobre el cristalino. Como dijimos, el cristalino, si nosotros, bueno, después de que se despega del ectodermo superficial, queda como una vesícula, ¿no? Una vesícula vacía, ¿no? En la cual las células van a empezar a generar un crecimiento para llenarla. Las células de la porción anterior, el epitelio anterior, no se va a modificar. Eso va a quedar hasta la adultez. Y las que van a empezar a rellenar, se puede decir, el espacio en la vesícula, van a ser las células posteriores. Entonces van a elongarse hacia la parte central y van a cruzar, obliterando todo el espacio dentro del lente. Y este crecimiento al finalizar normalmente son fibras horizontales.
y son las fibras primarias. Posteriormente, ¿no? A la sexta semana se secreta la cápsula hialina, que forma la cápsula, pues, la cápsula que cubre el cristalino, la cual va a ser más gruesa aquí hacia los ecuadores y va a ser más delgada hacia la cámara, hacia la cara posterior. Y hacia la séptima semana, ya obviamente se llegan a rellenar todas las fibras primarias y van a formarse una sutura. O sea, la conjunción de las fibras van a formar una sutura en forma de Y, ¿no? Tanto en la parte anterior como en la parte posterior. En la parte anterior, la Y es una Y derecha, se puede decir, y en la parte posterior, la Y va a ser en una zona invertida, una Y invertida. Y durante el desarrollo del cristalino vamos a ver también que estas células, ¿no? Estas células endoteliales se van a flexar o, ¿cómo decir? Van a girar y van a generar que el crecimiento de las fibras, ¿no? Se generen en forma circular. Entonces, estas ya son las fibras secundarias del cristalino. Y esta formación de nuevas fibras es constante durante toda la vida. No es que se termine el nacimiento y se separen, no. Estas células van a seguir formando durante la vida nuevas fibras, nuevas células, que es lo que con el tiempo nos va a dar obviamente una opacificación del cristalino, tanto dependiendo de dónde se opacifique, pero básicamente esa opacificación es por la producción y por el aglomeramiento de las células que se van realizando dentro de este. Aquí viene un proceso importante que en el caso de la apoptosis, ¿no? Como les expliqué en un inicio, ¿no? Había una arteria que ingresaba, que era la arteria hialoidea, para que haga que todas estas células, mientras se van obviamente formando, migrando y elongando, pues tengan un soporte nutricional. Pero sin embargo, estas obviamente tienen que desaparecer. Es así que, por ejemplo, esta es la arteria hialoidea, ¿no? Que va a dar irrigación tanto hacia la formación del iris, la córnea y el cristalino, a partir obviamente de la formación del vitro secundario, ¿no? Debería ser avascular. Pero si fuera que estas células vasculares no regresionan, nos van a generar una enfermedad que se llama enfermedad de vitro primario, ¿no? Persistente. ¿Por qué persistente? Porque estas deberían de generar una regresión durante la formación del óvulo. Ahora vamos a hablar sobre el cuerpo ciliar y el iris. En este caso, el iris y el cuerpo ciliar se van a formar aquí, a nivel de la parte más anterior de la copa. O sea, esta parte de la copa va a generar una extensión hacia adelante. Una extensión hacia adelante entre el cristalino y el endotelio, aquí, hacia estas zonas en ambos lados. Entonces, esta sí que se va a formar el iris, el iris, ¿no? El epitelio anterior y el epitelio posterior del iris. Y en la segunda ola que hemos mencionado anteriormente del mesénquima es cuando estas células mesenquimales se ubican aquí en la parte anterior al epitelio anterior y van a formar el estroma del iris. Entonces, aquí es un poco más esquemático. Esta es la parte final, la capa neural de la retina, el epitelio pigmentario de la retina. Esta de acá que está como en imagen granulada es la invasión del mesénquima y la cresta neural que van a formar el estroma del iris, ¿no? Aquí estas dos capas van a formar aquí el iris y esta de acá se va a formar el cuerpo ciliar. Entonces, vamos a obtener que al quinto mes, el quinto mes se va a empezar a formar el esfínter del músculo de la pupila, ¿no? Que se va a formar en la parte más distal del iris, y estas células se van a formar aquí, a partir del epitelio anterior. Y hacia el sexto mes, después de un mes, se empieza a formar aquí, en la unión entre el iris y el cuerpo ciliar, ¿no? Que sería aquí, el músculo dilatador de la pupila. Posteriormente se van a formar aquí los músculos ciliares y obviamente acá ya se van a empezar a formar la malla trabecular y los procesos ciliares.
Aquí vamos a hablar un poco sobre el desarrollo de los músculos extraoculares. Vamos a ver que los músculos extraoculares se van a formar a partir de miocitos que van a estar en el mesodermo paraxial, en la zona, específicamente en la zona preótica. Entonces, estos se van a concentrar, básicamente los miocitos se van a concentrar aquí, los miocitos se van a concentrar aquí en la zona ecuatorial externa, ¿no? Y acá se van a fijar hacia en la esclerótica que se forma en la parte más externa del ojito. Entonces, se van a fijar y van a empezar a generar su migración o proliferación, ¿no? Para que ingresen hacia la parte posterior. Los músculos que primero se llegan a formar son el recto lateral, el recto superior y el elevador el elevador del párpado superior. Y luego se van a formar el oblicuo superior y el recto medial, y finalmente el oblicuo superior y el recto inferior. Y para terminar, vamos a hablar sobre el desarrollo de los párpados. Y como les decía, aquí el ectodermo superficial se va a invaginar y flexar para formar el primorio de los párpados. Estos van a ir creciendo hasta que se unan hacia la zona media del ojo. Entonces, esto de acá se va a durar durante la séptima semana hasta que lleguen aquí a la parte central, como se ve aquí. A la octava o décima semana, ya estos párpados se van a fusionar. La fusión empieza desde el margen nasal hacia la zona temporal. Después de que se termina de generar la fusión, en la zona central se van a desarrollar los cilios que van a dar origen a las pestañas y se van a formar las glándulas en toda la zona del tarso de los párpados. Y después de la formación de esta, a partir del quinto a séptimo mes, se empieza a producir la separación de estos párpados para que obviamente ya quede funcionante obviamente el ojo. Y la maduración de las células a nivel de los párpados sí se van a ir produciendo durante todo el crecimiento, bueno, antes del nacimiento. Listo, gracias. Muchas gracias, Andrea. Muy bien. La ponencia ha estado didáctica. ¿Hay preguntas, Cintia? Todavía no veo ninguna pregunta, doctor. Ya, entonces permíteme hacer algunos comentarios. Primero, felicitarla a Andrea. En realidad ha sido una síntesis muy buena. Se habrán dado cuenta que es muy difícil separar el órgano del que estamos hablando del resto de la embriología, y esto es algo pues natural, que más bien en el afán de hacerlo un poco más didáctico tenemos que sistematizarlo y separarlo, pero si ustedes entienden el proceso de cómo ocurren todas estas cosas, este es un proceso fluido, continuo, donde no es que cada órgano tiene su momento y en ese momento aparecen las estructuras que le van a dar su origen, no. Todo esto está ocurriendo a la vez, así como se está formando el ojo, se están formando otras partes del cuerpo en el embrión, y como les digo, la necesidad de entenderlo de alguna manera más didáctica, lo partimos, lo seccionamos y hacemos una revisión de órgano por órgano que se intenta con ese fin nada más, pero no ocurre así, ¿no? Entonces, yo quisiera que se lleven ese concepto con respecto a la embriología, ¿no? Que muchas veces ese concepto, el hecho de que se forme todo de una sola vez, es la que va a explicar en el futuro, cuando ya tengamos al ser humano formado, va a explicar por qué a veces se relacionan cosas tan extrañas como la uvea con el intestino grueso, o el ojo seco con problemas reumáticos, y en fin, una serie de enfermedades que vamos a ver más adelante en el organismo ya formado, tiene su origen en la embriología, que habría que entenderlo de esa manera, ¿no? Cuando hablamos de cristalino,
No sé si con este grupo lo hice, pero vale la pena repetirlo para que entiendan lo que les estoy diciendo. Cuando hablamos del cristalino, y ahora Andrea ha mencionado algo de eso, el cristalino se aísla del resto del cuerpo muy rápidamente, tan rápido como a partir de la cuarta semana ya el cristalino está ahí formadito, 40 días y el cristalino ya está formadito y aislado y un poco separado de lo que posteriormente se ha comenzado a formar, porque primero se forma el cristalino y después se forma el sistema inmunitario. Y esta razón, este hecho en el proceso de formación del ojo, es el que explica por qué el cristalino tiene tantas proteínas ajenas al sistema inmunológico que se forma mucho después que él, ¿no? Y por eso cuando las proteínas del cristalino son expuestas por cualquier razón, ya cuando el ser humano está formado, generan una reacción inmunológica importante, ¿no? Bueno, esa explicación de por qué el cristalino se comporta como un antígeno ajeno a nuestro cuerpo tiene esta explicación, ¿no? Con respecto a la córnea y a lo que ha mencionado Andrea, me gustaría que rescaten esas oleadas que dan lugar a la formación del estroma corneal y de la esclera. Fíjense que tienen el mismo origen embriológico, la esclera y el estroma corneal. Y esto es interesante porque no lo ha mencionado Andrea específicamente, pero hay una serie de situaciones que tienen que ver con genética y con la misma embriología en el desarrollo de la córnea que van a dar lugar a una diferenciación importante del tejido corneal, del estroma corneal con respecto al estroma o a la esclera, ¿no? La esclera no tiene estroma, todo es colágeno. Entonces, esa diferenciación que ocurre en el estroma corneal y que finalmente la convierte en un tejido transparente, ¿no? No ocurre en la esclera y por eso la esclera se mantiene blanca como la vemos. Pero hay situaciones en la vida cotidiana ya del ser humano formado normalmente en el que la córnea puede adquirir ese aspecto de esclera que uno se pregunta, pero ¿y de dónde viene esto? Bueno, viene de aquí, de justamente la embriología. Ustedes deben haber visto cuando una córnea se descompensa, sufre edema por pérdida de su endotelio corneal o porque por alguna razón el endotelio deja de funcionar adecuadamente. El primer aspecto que toma la córnea que sufre de una falla en su endotelio es una opacificación que tiende al blanqueamiento. Cuando una córnea deja de ser deshidratada por el endotelio que la acompañaba, su tejido es exactamente igual al de una esclera. Todo ese ordenamiento que tiene el colágeno en la córnea se pierde con la hidratación que se produce, ¿no? Entonces, en buena cuenta, esa parte de la córnea que es el estroma, es una esclera deshidratada como la conocemos, que si vuelve a su estado natural, por decirlo de alguna manera, o a su estado originario, ¿no? Debería ser opaca y blanca como la esclera, esa córnea, ¿no? Si no fuera por el endotelio, y fíjense, a la hora que revisen las imágenes, se van a dar cuenta que justamente eh, el tejido o las oleadas que dan origen al endotelio no forman parte de la esclera. La esclera no tiene, por lo tanto, endotelio, por lo tanto, no tienen forma de deshidratarse. Es gracias a la deshidratación que causa el endotelio que este tejido, que debería ser blanco y opaco, se vuelve transparente y bueno, mucho más delgado también, ¿no?
Entonces, fíjense cómo desde la embriología podemos ir comprendiendo muchas de las cosas que ocurren en la vida cotidiana y que, como les digo, tienen un origen embriológico, ¿no? Bueno, probablemente cuando veamos ya otras enfermedades, algunas nos vamos a ir